Es un gusto poder saludarte, gente estudiosa. Has llegado al podcast El Repasadero con Miguel Presual Jr., donde tendremos la recopilación de los puntos más importantes de la guía de estudio de la escuela sabática. Prepara tu mente y tu corazón. Y repasemos los temas ya estudiados. ¡Ahí van! ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, madrugadas, no sé a qué horas lo estás escuchando, pero qué gusto saber que estás ahí atrás de ese celular, computadora o no sé, televisión. Aquí volvemos a escucharnos, mis apreciados repasantes y estudiosos de la Biblia. Esta semana nos adentramos en los puntos importantes de aquella torre grande que se tenía en mente y que en este repasadero traeremos a colación. Así que tenemos que iniciar ahora con la lección número 5, todas las naciones y Babel. Si te pusiéramos a elegir entre todos los lenguajes del mundo, los idiomas, ¿qué lenguaje escuchas más bonito o más agradable? Algunos dicen que el idioma del cielo será el español. Entonces, ¿para qué aprendemos inglés? ¿Verdad? Pero la comunicación llega a ser muy importante para la gente. No importa el lenguaje, siempre necesitamos comunicación. Y se siente muy feo llegar con alguien y no poderse comunicar. Y lo más común es porque no hablamos el mismo idioma. Pero es peor cuando hablando el mismo idioma, ni así la gente llega a entenderse. Aunque se podría utilizar señas, que es algo cotidiano, pero esto llega a ser tardado, complicado y fastidioso. Puedes llegar a enojarte y hasta el punto de alejarte. Esta semana, al estudiar el asunto de la Torre de Babel y la gente de ese tiempo, nos dimos cuenta que nuevamente los planes que tenía Dios para ellos se ven interrumpidos. Ahora, haciendo mal las cosas de nuevo porque querían ellos ocupar el lugar de Dios. Y esto trae un esparcimiento en todo el mundo. Y entonces así cumplir el plan original. Dios siempre tiene que transformar todo lo malo que ellos hacen en cosas buenas, porque Dios siempre tiene la última palabra. Y entonces te cuestiono, en los pecados del hombre, ¿por qué Dios siempre en todo lo malo busca hacer algo para que sea bueno? Y es que nos damos cuenta que Dios busca lo bueno para nosotros, y si hacemos mal, pues lo transforma. Pero ¿qué con la maldición de Cam? Y es que se hacían las cosas bien después de que Noé salió del arca con su familia, pues eran una familia buena, pero en el paso del tiempo volvieron a hacer lo malo. Algunos asuntos llegaron a ser equivocados y empezaron a aparecer, y eso trajo situaciones que afectaron la relación con los padres, no en general, pero sí en algunas ocasiones. Y en la familia de Noé llega a cometerse ciertos errores, los cuales trajeron el mal para uno de sus hijos. Es Noé quien por alguna razón actúa mal al ingerir una bebida de un fruto ya fermentado, que al final de cuentas le hace perder la razón, su dominio propio, y entonces se desnuda. Hasta ese momento no había tanto problema. Quizá esto se hace más grave cuando entonces Cam ve a su padre desnudo y no hace nada en favor de él, sino al contrario, sale, va y le cuenta a sus hermanos lo que acaba de ver. Entonces vemos la gran diferencia que existió con los otros dos hermanos, ya que ellos, ahora al saber lo que le había pasado a su padre, fueron hasta donde él estaba y sin ver su desnudez lo cubrieron de nuevo. Aquí vemos dos asuntos importantes. Primeramente, el respeto que debe de existir a los padres. Pero ¿cómo? ¿Cómo debe de ser ese respeto? Segundo, las prácticas corruptas que el hombre tenía. ¿Cuáles eran esas prácticas? ¿Hasta qué punto de su corrupción llegó a existir en el hombre? Y es que todos sabemos, y en la Biblia encontramos las muchas formas de cómo debemos de respetar a los padres, pero también nos damos cuenta de todos los pecados que el ser humano ha realizado, no importando quién sea. Por eso, con relación a esto, yo te pregunto, ¿cómo los padres deben procurar hacer bien las cosas aún siendo imperfectos para no dañar a los hijos? ¿Y de qué forma el hijo debe presentar respeto al padre? ¿Haciendo todo o hasta donde los principios divinos nos permiten? Y con este asunto del pecado, pues no podían acabarlo porque existía en ellos, pero sí tendrían que buscar la forma de hacer las cosas bien. Y nos damos cuenta en la genealogía de Génesis, Noé llega a tener esa conexión entre los del pasado y los del futuro, ya que él es el único que queda del pasado
y es el único que da inicio al futuro, claro, con su familia. Noé escuchó las historias que ocurrieron con Adán y su familia, cómo fue transcurriendo los asuntos en esa familia, y pues también pudo transmitirla a los que iban llegando al transcurrir los años, a sus nietos, a sus bisnietos, a cada uno de los que iba llegando en esa familia. Por eso al estudiar Génesis 10 vemos cómo las generaciones empiezan a surgir. Los descendientes de los hijos de Noé empiezan a crecer, y ese crecimiento en la familia tenía un propósito muy especial. Al crecer los semitas, los camitas o los jaféticos, sin duda tenían una misión que cumplir dentro del mundo. Entonces nosotros, al estudiar ese crecimiento de la genealogía bíblica, nos damos cuenta de cómo fueron esos acontecimientos bíblicos y que fueron reales y permanecen en la historia. También nos damos cuenta de ese seguimiento que existe dentro de la población y sucesos de la tierra, sin dejar ninguno a un lado, ya que por medio de las familias se hace un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Y también nos damos cuenta cómo la humanidad tiene un efecto en sí del pecado y su maldición, que ese pecado trae consecuencias mortales y que el hombre llega a ser más frágil de lo que se cree. Esta genealogía nos enseña cómo desde Adán en adelante, en cada época, ellos pudieron ver y ser testigos de cómo es Dios y cómo ha actuado en el beneficio del hombre. Sí, aunque han existido consecuencias mortales, pero Dios siempre busca su bien y lo sigue haciendo ahora. Y analicemos esto. ¿Para qué sirven las genealogías o los árboles genealógicos? ¿En qué me ayuda el conocer las familias del pasado para mi vida presente y futura? Y qué bonito era ver cómo iba creciendo la familia de Noé y los que habitaban en esta tierra. Y todos esos tenían una sola lengua. Al crecer en número la familia que estaba en la tierra, estos empezaron a idear, a maquinar acciones en su mente con relación a los sucesos anteriores. Dentro de su comunicación, ellos empezaron a planear cómo obtener ciertas ventajas al construir una torre muy alta, nunca antes vista, y que llegara hasta el cielo. Ellos tenían ideas trastornadas que afectaron su vida al tomar las decisiones equivocadas, ya que ellos no querían ser destruidos de nuevo con un diluvio. Pero ¿acaso se habían olvidado que Dios dijo que no destruiría el mundo con una inundación? Ellos, después de cada lluvia que refrescaba los campos y llenaba los ríos, veían el arco iris, la señal que Dios dejó para recordar que nunca más afectaría el mundo con una inundación. Ellos querían ocupar el lugar de Dios, ser quienes en su grandeza tuvieran el poder y el reconocimiento de todos por tener un nombre y una construcción inigualable. Nos damos cuenta aquí de la soberbia que existía en el corazón de cada persona, poder tener unidad para cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y en esa unidad adquirida por tener la misma lengua, el mismo idioma, y es que a través de eso su unidad se hizo presente, pero para cometer errores, algo que siguió ocurriendo en años más adelante. Y es que nosotros como humanos siempre hemos creído en algún momento que pensamos mejor que Dios, que hacemos mejor las cosas que Dios, y eso a su vez nos hace pensar que no necesitamos a Dios, o caemos en el error más grande de querer hacernos como Dios. Todo por tener una misma lengua, hablar un mismo lenguaje, tener los mismos deseos perturbados. Y te pregunto, ¿qué ventaja o desventaja tiene el hablar un mismo idioma? O sea, estar en la misma sintonía con mucha gente, querer lo mismo, anhelar y buscarlo, tener el mismo objetivo. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Dime, porque en relación con eso, Dios tomó una decisión y dijo: descendamos. Al ver esta escena y todo lo que los hombres estaban haciendo, y Dios darse cuenta que nada los detendría de ese error tan grande que estaban cometiendo, Él siempre tiene que hacer algo para que todo se arregle. Por eso Dios toma una decisión ante tales actos y pensamientos pecaminosos, ya que a Dios le importa demasiado lo que el ser humano haga y padezca. Es ahí donde Dios demuestra su supremacía hacia el hombre, donde Dios siempre está al alcance del hombre, donde no es necesario subir al cielo, porque Dios siempre desciende para que encontremos beneficio. Es por eso que Jesús también descendió, para que obtengamos el perdón de los pecados y la salvación.
Es ahí donde volverá a descender para que tengamos vida eterna. Dios siempre buscando descender para que seamos felices. Dios tiene un interés muy grande por el ser humano. Dios quiere decirnos que tú y yo le importamos demasiado. Por eso al descender no era solo por ver, iba a ayudarles a cambiar su rumbo, desviar sus caminos y pensamientos, que dejaran de pensar tan altaneramente. Dios les demuestra nuevamente su gracia y así poder terminar con esa maldad que albergaban en su mente. Por eso Dios les confunde su lengua, les hace cambiar su lenguaje. Le pone fin a la unificación que estaba existiendo. Patriarcas y Profetas, página 115, nos mencionan: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero. Dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Y entonces llega el nacimiento de diferentes idiomas. Ayudó esto a que se rompiera la unidad. Los hombres dejen a un lado ese pecado y tengan una oportunidad para hacer mejor las cosas. Por eso surge la pregunta: ¿por qué debe mejorar mi adoración a Dios sabiendo que Él siempre desciende? O sea, me busca y se acerca a mí. Y es que sí, debe de ocurrir algo en nosotros, sabiendo que si nosotros nos alejamos de Dios, Él siempre nos está buscando. Por eso existe la redención del exilio. Y sí, nosotros debemos de buscar a Dios, ya que en Él tenemos la seguridad de todo. Pero ¿por qué Él es quien acaba buscándonos? Al final de todo, Dios pone razones u objetivos en el ser humano, que se espera que uno vaya cumpliendo, pero ¿y si no los cumplimos, qué pasa? Dios actuará para que se lleven a cabo, para que se realicen, para que alcancen su meta. Y en esta dispersión, el llegar a ser esparcidos por toda la tierra, Dios estaba buscando que se cumpliera lo que había pedido desde Adán, el poder llenar el mundo con gente que conoce, cree y adora a Dios. Ellos estaban actuando equivocadamente. En lugar de ir a todo el mundo para llenarlo, se unieron y querían vivir juntos. Estaban demostrando rebeldía ante los planes de Dios. Por eso Dios tuvo que descender, confundir su lengua y entonces así poder distribuirse en todo el mundo. Patriarcas y Profetas, páginas 114 y 115 nos dice: los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se les hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Y es que Dios pensaba siempre en el favor del ser humano. Nos damos cuenta cómo era que la gente iba involucrando a más en pensamientos negativos. Por eso te pregunto: ¿por qué creemos que lo que pensamos e ideamos es mejor que lo que Dios ya nos ha dicho? ¿Por qué actuamos así? Interesante, ¿no? Siempre cometiendo errores. Y en este estudio, al llegar a la conclusión, nos damos cuenta que Dios ya había dicho que el hombre tenía que esparcirse en todo el mundo. No era bueno que permanecieran en una sola colonia como pueblo. Mucho menos era bueno que construyeran un monumento que subrayara el poder y sabiduría de los constructores humanos, porque ese monumento afectaba al llevarlos a no creer en las promesas que Dios les había hecho. Porque simplemente estaban demostrando rebeldía en contra de Dios. Querían tener la soberanía, algo que nunca tendrían, y sobre todo los llevaría a la idolatría. Y te hago 4 preguntas para ir finalizando. ¿Por qué casi siempre el hombre deja que Dios haga algo y así darse cuenta que uno está mal, cuando ya conocemos cómo hacer el bien? ¿Cuál sería nuestra Torre de Babel que hemos estado construyendo estos últimos años? ¿Por qué decimos que la unidad es buena y por qué aquí Dios no permitió esa unidad? ¿Cuáles fueron los motivos?
¿Por qué algunos grupos de la iglesia dejan de realizar el objetivo de llenar la tierra con el evangelio y prefieren permanecer y no mudarse? ¿Tienen mejores razones? Dios actúa en favor del hombre nuevamente y lo seguirá haciendo. Mientras tanto, tú y yo debemos permitirle que lo haga. Hará algo extraordinario, pero será para nuestro bien o será algo mejor. Ya debemos dedicarnos a hacer las cosas bien. Por eso, mi querido repasante, no te olvides de estudiar cada día esa porción tan especial que se ha determinado. Y cuando entonces tengas este repaso, compártelo con tus amigos y familiares y también te puedas suscribir al canal y de esa forma tú y yo adorar a Dios agradeciéndole todos los días, ¿ok? Yo te invito a que nos escuchemos en la próxima edición con el tema Las raíces de Abraham. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Estuviste escuchando el podcast El Repasadero, donde tú y yo aprendemos juntos haciendo un extracto de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Yo soy Miguel Presuel Jr. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.